El Instituto de Kabbalah Universal presenta Encuentros con el Zohar. Para ello contamos con la presencia de nuestro querido Rabí Isaac Ben Zaken. Bienvenido, Rabí. Bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestro querido Zohar HaKadosh, el sagrado y santo Zohar, el cual semana a semana nos guía, nos orienta, nos dice expresamente qué, cómo y cuándo hacer. Esta semana realmente tenemos un tema sumamente importante en el proceso humano de el desarrollo, del crecimiento, de ser mejores. Y la sesión se llama Toldot, quinta porción del libro del Génesis, donde cambiamos el switch y ahora pasamos del padre patriarca de Abraham al sucesor, a Isaac, y como cambio de liderazgo también en la característica de su personalidad hay un aprendizaje bien profundo que evidentemente va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Sin embargo, para no abundar en muchas palabras, voy a dar el privilegio y la prioridad a nuestro acostumbrado huésped, al querido Zohar. Adelante. El joven hijo de Rabí Judá preguntó al padre: ¿por qué Isaac no amó a Jacob tanto como a Esaú, sabiendo como sabía que el primero criaría 12 tribus? Dijo el padre: es esta una buena pregunta, y la respuesta es la siguiente: todas las criaturas de la misma especie se aman entre sí y tienden la una hacia la otra. Y bien, se nos cuenta que Esaú nació rojizo, de un color que es emblema de la severidad. Había así una afinidad entre Isaac, representativo de la severidad en lo alto, y Esaú, encarnación de la severidad aquí abajo, y por esta afinidad Isaac lo amó por encima de Jacob. De ahí que leemos: e Isaac amó a Esaú porque comía de su cacería, donde el término que significa cacería sugiere la misma idea que el término similar en el versículo, como Nimrod, un potente cazador ante el Señor. Vamos a ver entonces que el patriarca Isaac encarna la severidad. Así expresa el Zohar. Geburá. Geburá hace alusión a una estructura, hace alusión a un límite, hace alusión a un orden y a una disciplina, y tiene una continuidad en referencia al padre que es Abraham, y Abraham encarna el Gesed, la bondad, el amor, la generosidad, el altruismo. ¿Y por qué inmediatamente después de todas estas condiciones, cualidades, debemos
poner límites, debemos ser severos, tenemos que actuar en forma estricta. ¿Cuál es el vínculo entre uno y otro? Dice el profeta Olam Gesed Yibaneh: el mundo, el universo, el cosmos fue creado en función del amor, para que entre las criaturas y entre lo creado exista una relación recíproca de amor. Ese es el sentido y el fundamento de la creación. Ahora, la pregunta es: ¿cómo multiplicamos? ¿Cómo hacemos que el amor sea abundante, sea fecundo, haya riqueza en esa generosidad? ¿Cómo? ¿De qué forma? Lo más certero e idóneo es establecer esos límites, establecer en términos cabalísticos una vasija, un contenedor, porque cuando está contenido, él se multiplica. Veamos un ejemplo de la cotidianidad. Sabemos que cuando transitamos en la calle, tanto para vehículos como peatones, hay un convencionalismo de luces que llamamos semáforo. Semáforo nos dice: cuando tiene la luz verde debemos avanzar, cuando está la luz roja debemos detenernos, la luz amarilla, tomar precaución. Y si realmente vehículos y peatones respetan esto, vamos a llegar felices y plenos a nuestra meta. En este caso, es llegar a nuestra casa, llegar a nuestro trabajo, llegar a nuestro encuentro con otra persona, etc. Porque cuando ocurre que la electricidad no funciona, hay apagón de luz, el tráfico se convierte en un caos. Es decir, la ley, que es algo restrictivo, es para armonizar la situación y permitir que haya más amor, porque llegamos felices a nuestras casas, llegamos frescos a nuestro trabajo, llegamos con nuevas ideas a un encuentro, a un cafetín, etc. Y todo eso porque hay armonía. La armonía la pone la ley, y la ley es la Geburá, y la ley es la severidad, y la ley está encarnada, está enseñada por el patriarca, por Isaac, y por ello él es el sucesor de Abraham, del amor. Y aquí tenemos que tener cuidado, ponerle atención, porque hay personas que entran en un estado de confusión. Sí, ¿cuál es la confusión? Tenemos las leyes, hay que hacer esto, se debe abstener de esta situación,
tenemos que completar aquello, etc. Vienen las leyes. Todo estado, todo país tiene unas fronteras que lo delimitan, tiene una cultura, tiene unas leyes, una constitución, y a veces somos y perseguimos tanto la realización de las leyes que nos olvidamos del auténtico sentido que tienen estas leyes. El sentido de las leyes es multiplicar el amor por las personas, el amor por la creación, el amor por el cosmos, por la tierra, el respeto ecológico, etc. Por lo tanto, cumplir las leyes en ningún caso debe transgredir el sentido de no amar. Y por ello, como ejemplo, podemos decir lo siguiente: tenemos un concurso que se llama la búsqueda del tesoro. En esa búsqueda del tesoro, a todos los participantes se les reparte un pequeño prospecto donde está el mapa, cómo llegar al tesoro. Y ejemplificando esto que dijimos anteriormente, hay algunas personas que creen tanto en el mapa, cumplen a cabalidad lo que dice el mapa, que se olvidan del tesoro. Y en el ejemplo, el tesoro es el amor. Por lo tanto, no debemos distraernos en creer que cuanto más estrictos seamos en los cumplimientos de las leyes, vamos a encontrar esa plenitud y felicidad que significa disfrutar del amor. Mucha atención a este punto, donde más adelante vamos a ver cómo tiene que haber un equilibrio entre ese sí de Abraham y ese no de Isaac. Ahora, la gran pregunta es cómo encontramos el equilibrio. Vamos a seguir escuchando a nuestro querido Zohar. A ver, ¿qué nos sugiere? ¿Cómo el ser humano, de qué forma el ser humano puede llegar al equilibrio? El equilibrio es realmente entre el sí y el no, entre la expansión y la restricción. ¿Cómo encontrar el camino para conectarnos con el Creador, conectarnos con las energías y las leyes cósmicas que facilitan y nos hacen fluir nuestra existencia, nuestra vida, para realmente encontrar y realizar nuestra misión? Vamos a escuchar qué nos dice el habitual invitado de siempre. Rabbi Judá continuó con un discurso y dijo: Isaac oró al Señor por su esposa. Dijo:
El término oró implica la plegaria acompañada de ofrendas, en analogía con un término afín en el pasaje. Así el Señor recibió oración por el país, donde la plegaria estuvo también acompañada de ofrendas. Aquí está escrito primero, e Isaac oró, y luego está escrito, y el Señor dejó que se orara a él, con lo que se indica que un fuego celestial descendió para encontrar al fuego que ascendía de abajo. Según otra explicación, el término en hebreo que significa y oró es afín al término que significa y excavó. Lo que importa que Isaac, con sus plegarias, cavó un túnel que conducía derecho al departamento superior asignado a la fecundidad. Muy bien, aquí tenemos al patriarca de la restricción, donde su esposa, Rebeca, era estéril, no podía tener hijos fisiológicamente. Y cómo él logró trascender esa restricción. ¿De qué forma? Empleó la conexión directa, la oración. Oración se expresa en hebreo, tefilá. Encontramos muchos patriarcas que se conectaron de esa forma. Por ejemplo, Moshe hizo 515 oraciones. Beit Hanan, la palabra Beit Hanan suma en cada una de las letras 515 oraciones para que se le permitiera entrar a la tierra prometida. Y también el Zohar nos habla profundamente del efecto que tiene la oración. No solamente el efecto, sino cómo se debe realizar esa oración. Y siguiendo con nuestro invitado, vamos a escuchar qué nos dice sobre cuál es la actitud personal en el momento de establecer esa oración, porque hay 4 personajes que se conectaron a través de oración. Tenemos, por ejemplo, Moshe, y en el Salmo 90 comienza diciendo: Tefilá le Moshe, Isha Elohim, oración de Moshe, el hombre y a la vez celestial, hombre y ángel. Por otro lado, la oración del rey, Tefilá le David, el rey David. Por otro lado, la oración del profeta Habacuc, Tefilá la Habacuc an-Naví. Y finalmente, la oración del humilde, del aní, del pobre. 4 formatos, donde está el formato del hombre espiritual, como Moshe. Está el formato de aquel dignatario que en un momento dado lideriza y comanda y dirige su palabra al pueblo, como David.
está aquel que también trae la palabra divina del creador hacia los creados, el profeta. Tenemos 3 formatos. Y el cuarto es de aquel personaje simple y llano que humildemente vuelca su palabra. El Zohar analiza estos 4 formatos y pregunta cuál de ellos es el más importante, cuál de ellos es el más relevante, cuál de ellos es el más trascendente. Y si hiciéramos un acertijo y cada uno votara por una respuesta, quizá la menos oportuna sería la del Aní. Las otras son aparentemente más importantes. Pero dice el Zohar que el Creador prefiere la oración del pobre, la oración del humilde. ¿Y qué quiere decir humilde? Humilde son 4 niveles. El nivel de aquel que se siente humilde frente al que es más grande que él. Aquel que se siente humilde frente a aquel que es igual. Aquel que se siente humilde frente a aquel que, entre comillas, es inferior a él. Pero el cuarto nivel es el que se siente humilde en la humildad. Es decir, este cuarto nivel, donde al sentir la humildad, hay humildad sobre esa humildad. Este es el mayor nivel. Y a través de este nivel, cuenta el Zohar, que todas las oraciones, cuando comienza el día, cuando comienza el momento de la conexión, acuérdense que oración es conexión. Cuando comienzan todas las conexiones, todas ellas se demoran, se quedan pendientes, esperando hasta que emerge la del humilde, y ella es la primera que entra. Imaginémonos una gran celebración, una inauguración de un complejo cultural, económico, social, etc. Invitan al ministro, invitan al presidente y él se hace presente, pero hay una cinta en la puerta para que nadie entre hasta que llegue el presidente. En este caso, igualito ocurre con las oraciones. Todas ellas están pendientes hasta que finalmente llega la oración del humilde. Y esta es la que rompe la cinta, entra y todas las demás la acompañan. Qué importante es tener esa condición de humildad, porque como escuchamos del Zohar, en la Geburá, en ese proceso de ser
severo, de ser estricto, de restringirse. Hay como dos visiones, porque ahí pregunta, ¿por qué Isaac amaba a Esaú, a Esaú, cuando sabemos que los actos de Esaú no eran los más adecuados, idóneos en el comportamiento humano, sino que más bien él era un personaje poco pulido en su personalidad y carácter, avasallante, violento, nervioso, intranquilo, impaciente. Este era Esaú. Sin embargo, Isaac amaba a Esaú y da la respuesta. Entre ellos, como son de la misma clase y categoría, o de la misma clase, se atraen. Así como dos personas que no se conocen, pero estudiaron en el mismo colegio, o trabajaron en la misma empresa. Hay una afinidad, un sentido que los vincula y los relaciona. De la misma forma, Isaac y Esaú se atraían, se magnetizaban uno con el otro. Pero ¿en qué se diferencia uno del otro? Dice el Zohar que Isaac pertenecía a la restricción superior, a aquella restricción que permite que el amor se multiplique. Y Esaú pertenecía a la restricción inferior. Restricción inferior es, y oigan esto, ese efecto de el orgullo, ese efecto de del deseo y la búsqueda del poder, ese efecto de la imposición de la autoridad. Y Esaú tenía esas características. Por lo tanto, él pertenecía a la severidad inferior, aquella severidad, aquella ley que se cierra por sí misma, es estricta, pero no da frutos, no produce que haya más amor, todo lo contrario, hace y crea la venganza, el odio, el delito, la interferencia, los malos hábitos. Esta es la diferencia entre la Geburá de Isaac y la Geburá de Esaú. Sin embargo, entre ellos había una afinidad, y en virtud de esa afinidad es que Isaac se esmeró, su proyección de pensamiento estaba orientada a cómo elevar esa condición de aquel que es amado por él, siendo que lo amo. Quiero que sea mejor persona. Quiero que trascienda las limitaciones físicas y materiales. Y por eso se abocó a él
y por eso quiso transmitirle la bendición. Pero eso no quiere decir que no sabía valorar y apreciar el sentido de su otro hijo, de Jacob, porque la gran bendición, la bendición de sucesión, Isaac no tenía duda que era para su hijo Jacob. Continuamos. Dice el Zohar: así se elevó encima de las influencias planetarias, entre paréntesis, Masal, de la misma manera que Haná en su plegaria, de quien está escrito: y ella oró al Señor. De manera similar, el término en hebreo que significa y él dejó que se le orara implica que el Señor mismo abrió un camino para la plegaria de Isaac, con el resultado de que Rebeca, su mujer, concibió. Muy bien, aquí estamos en presencia de alguien trascendido, Isaac, trascendido de las limitaciones físicas y materiales, las cuales está estructurado las leyes del cosmos. Hay leyes cósmicas donde el Sol, en su magnetismo, es el centro del sistema solar, donde la Tierra ocupa un espacio. Esos magnetismos no deben ser alterados, porque de ser alterados, realmente nuestro sistema solar se destruiría. Por lo tanto, esas leyes cósmicas no solamente tienen una influencia a nivel planetario, sino también a nivel personal. Sabemos que la luna afecta a las mareas, afecta a los humores del ser humano, y 80% de nuestra constitución es líquido. Por lo tanto, de acuerdo a sus fases, nos vamos a encontrar con un estado de ánimo diferente, alegre, contentos, melancólicos, pensativos, reflexivos, etc. Isaac estudió, igual que Abraham, estos aspectos cósmicos, y de acuerdo a ello, él le correspondía no tener hijos. Le correspondía que con Ribka, que era estéril, no iba a tener hijos. Quizá Jacob sabía que iban a nacer, porque Jacob iba a ser el padre de las 12 tribus, y parte de la continuación sí tenía plenitud de conocimiento que Jacob iba a existir, pero estaba marcado que Ribka, su esposa, era estéril, y pudiera ser que Jacob naciera de otra esposa, pero él amaba a Ribka. Por lo tanto, ejerció su poder para ir más allá de las limitaciones terrenales, las limitaciones materiales. Otra vez, ok, ahí está. Y a través de esa oración provocó que su esposa se convirtiera de estéril en fecunda.
Y todos nosotros tenemos ese poder, tenemos esas cualidades y detentamos esas virtudes. Un gran cabalista que vivió pocos años, 38 años, pero nos dejó un enorme legado. Me refiero a Nachman de Breslev. Murió en 1811 y además del Tikkun Klali, de la fórmula de reparación integral general, nos explicó cómo hacer que nuestra palabra sea orientada y dirigida al Creador y realmente produzca un efecto. Y le puso un nombre: Itbodedut. Itbodedut viene de la palabra Badad. Badad quiere decir solo. Y solo no es en soledad, solo es diálogo consigo mismo. Es un diálogo interno, es un diálogo profundo, diálogo con nuestro ser y nuestra esencia. Es un diálogo con lo divino. ¿Cómo hacer el Itbodedut? Este va a ser el ejercicio que nosotros vamos a explicar para que esta semana hagámoslo, y con ello va a permitir trascender los límites que las aparentes leyes de la naturaleza, del cosmos, aquellas que rigen la vida. No nos quedemos atrapados en ellas. No confundamos el mapa con el tesoro. Y vamos a ver qué pasos, qué proceso debemos hacer para que realmente nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestra acción se convierta en un acto más allá de lo que aparentemente limita nuestros sentidos y limita nuestra mente. El doctor Zen Balen elaboró una lista de 6 pasos para hacer Itbodedut. El primer paso es rezar para saber rezar. Explíquenos, Rabbi Isaac, qué significa, cómo elaborar ese paso, cómo hacer ese paso. Rezar para saber rezar. Qué importante es tener en cuenta quién es nuestro interlocutor. Cuando estamos en una reunión de junta directiva, en una empresa, en una gerencia, tenemos que saber quién es cada uno de los que está allí sentados, porque vamos a hablar, vamos a expresarnos en el lenguaje que va a tocar la fibra de cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando hagamos o intentemos o queramos hacer la conexión con el Creador, tenemos que adaptarnos, sintonizarnos con Él,
y hablar en el lenguaje espiritual, en el lenguaje divino. Ese lenguaje parte de una oración del pobre, parte de una sensación de honestidad, de transparencia, de claridad y de humildad. Segundo paso, rezar por fe. Fe. Fe en que cada ser humano tiene dentro de sí, en su alma, un representante de la divinidad. Y cada uno de nosotros somos la divinidad en movimiento. Por lo tanto, si naturalmente poseemos esa conexión con el Creador es igual que el Creador biológico. El Creador biológico es nuestro Padre. En relación con nuestros padres o nuestro Padre, ¿qué quieren ellos de nosotros, hijos? Quieren lo mejor, lo óptimo, lo excelso, lo excelente para todos. Por lo tanto, la fe es que todo lo que ocurre en nuestras vidas, que aparentemente para nosotros es una demora, o esto se me alargó, o esto se me interfirió, etcétera, todo ello, fe en que está dado por nuestro Padre y es lo mejor para nosotros. Tercer punto, expresar gratitud. Gratitud cuando nos despertamos, respiramos, el amanecer, la naturaleza, el sol, los árboles. Gratitud porque en la cotidianidad, cuando recibimos un leve favor de alguien, entramos a un autobús y alguien nos brindó el asiento, o nos bajamos de un taxi, ¿qué le decimos? Que nos brindó el asiento, le decimos gracias. Al bajarnos del taxi por el servicio del transporte, le decimos gracias. ¿Cuántas gracias tenemos que expresar a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos permitió estar en este plano, activos y dinámicos para la plenitud y la felicidad de lo que significa vivir, existir? Gracias. Esta es la palabra que a cada minuto, a cada segundo, a cada micra, debe estar en nuestro pensamiento para expresar a nuestro Creador cuán feliz nos sentimos. Cuarto punto, confesión y arrepentimiento. Muy bien. Aquí tenemos que entender que la naturaleza humana está regido por una dimensión estrictamente humana. ¿Y saben a qué me refiero? Al tiempo.
en los niveles espirituales. No hay tiempo ni espacio. Aquí sí. Aquí si sembramos una mata de mango, hay que esperar unos días para que salga el fruto. Y asimismo, todos tenemos un proceso de crecimiento. Somos niños, somos adultos. Cuando somos adultos, y ahí nos diferenciamos de los niños, asumimos compromisos y responsabilidades. Ahora, es importante que en ese vínculo, en esa conexión con el Creador, realmente asumamos nuestros compromisos frente a la vida. Algunas personas se preguntan, ilógicamente e irresponsablemente, ¿por qué a mí me ocurre esto? Y ahí con eso estoy diciendo que hay una injusticia, hay algo que no se corresponde. Cuando, si desde un plano más elevado viéramos qué está ocurriendo abajo, pudiéramos comprender y entender el sentido de los procesos. Si estamos en una ventana y vemos que de una calle viene un carro y de otra calle viene otro carro, no se ven, pero aceleran, va a haber un choque seguro. ¿Por qué a mí me ocurre esto?, se preguntan cada uno de los conductores. Responsabilidad de haber acelerado el carro. Responsabilidad de ir en velocidad y no poder manejar el vehículo. De aplicar el freno y poder evitar la colisión. Por ello, es importante salir de la situación de víctima. ¿Por qué a mí me ocurre esto? Para decir que responsable soy de esto. Y cuando digo que responsable soy, así como lo hice y tuve la capacidad, entre comillas, de realizar esto negativo, también voy a tener la capacidad de revertirlo y convertirlo en positivo. Por eso, importante esa condición de responsabilidad, de arrepentimiento, de confesión, de asumir lo que realmente hacemos y somos responsables. Quinto punto: autoevaluación y automejora. Automáticamente esto va a llevar a descubrir las potencialidades internas dentro de nosotros. Vamos a dejar de ser pobrecitos y vamos a ser, en lugar de ser como Esaú, violentos, orgullosos, búsqueda del honor, búsqueda del poder, vamos a ser como Isaac Abim, trascendidos, donde
vamos a manejar herramientas naturales, personales, psíquicas a favor nuestro. Y ese crecimiento nos va a permitir no solamente una autoevaluación, sino una reevaluación de nuestro ser y nuestro sentido en la vida. Sexto y último punto: rezar por la humanidad. Tenemos también que salir de nuestra individualidad y entender que en un mundo donde hay mucho dinamismo, muy vertiginoso, a la vez un mundo conectado, globalizado, donde lo que ocurre aquí y ahora, en este segundo, en vivo, está siendo conocido en lugares muy lejanos. Por lo tanto, en ese proceso cuántico, de efecto cuántico, hay que considerar y orar por el equipo. A veces, cuando entrevistan a los deportistas y le dicen: qué buena actuación tuviste el día de hoy, hiciste tantos, o hiciste esto, hiciste lo otro, oigan y van a ver que ellos responden: lo más importante es que el equipo ganó, y después viene mi actuación individual. De la misma forma, conectarnos con el Creador y pedir por el bienestar de toda la humanidad, automáticamente estamos incluidos. Y bien, hemos terminado con esos puntos, Rabí. Ahora nos toca despedirnos por el día de hoy. Hemos concluido y ha sido un programa extraordinario el día de hoy. Sí, Hasta un nuevo encuentro con nuestro querido Zohar Akadosh, producido por el Instituto de Kabbalah Universal, y en la grabación, edición y montaje, Samuel Camacho, y quien les habla, Carlos Áñez. Y será hasta la próxima semana, hasta un próximo encuentro con el Zohar Akadosh. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de cómo hacer esto, escríbanos a nuestro correo kabbalahuniversal@gmail.com. Recuerden escribir Kabbalah con K, B alta 2 veces y H al final. Hasta un próximo encuentro.